Hola clase, hoy trabajamos acuarela. Si queréis ver cómo hemos llegado hasta este resultado, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a conocer un poco más de las acuarelas. Para ello vamos a hacer una escala de valor en la cual vamos a trabajar con el ocre amarillo. Primero vamos a trabajar los tonos luz y para ello vamos a poner mayor cantidad de agua. Con esto vamos a descubrir una de las principales cualidades de la acuarela. Parece algo obvio, pero si lo vamos trabajando y si vamos siendo conscientes de ellos, va a ser muy importante para nosotros. Cuanto más agua pongamos, más claro tendremos el tono del color. Y con la única ayuda de la cantidad de agua, vamos a trabajar tonos más claros y tonos más oscuros. Progresivamente vamos a añadir esa relación pigmento-agua, más cantidad de pigmento en cada uno de los pasos. Con esto sacaremos los valores luz cuanto más agua pongamos en la relación de pigmento-agua y los valores sombra cuanto más pigmento pongamos. Esto es a nivel básico. En cuestión color, los colores, los pigmentos van a reaccionar de la misma manera cuando le pongamos ese complementario, ese color que lo va a agrisar. Por un lado tendremos el recurso de mayor cantidad de pigmento, menor cantidad de agua, y por otro lado, con respecto a las características propias del color, cuando hagamos la mezcla del mismo, trabajará exactamente igual que un óleo. Cuando le pongamos ese complementario del ocre amarillo, que es un violeta, pues se agrisará de la misma manera. Ahora estamos viendo esa característica de cuanto más pigmento y menos agua ponemos, más se nos oscurece el tono. Podemos equilibrar también si vemos que tenemos pasos muy parecidos. Podemos quitar un grado cogiendo esa cantidad de pigmento y haciendo los saltos más sutiles. Mientras la acuarela siga fresca, podemos intervenir en nuestra escala de valor. Y ya ese último paso es prácticamente la mayor saturación del pigmento, jugando con la transparencia de ese blanco que tenemos, intentando enmascararlo con la mayor cantidad de pigmento. Ese sería ese paso final y tenemos una escala de valor hecha con un solo color. Ahora vamos a ver esa otra característica de cómo mezcla el pigmento, que va a trabajar de la misma manera que trabaja el óleo, y es que vamos a ir quebrando en paleta ese color con su complementario, con el lila, para ver cómo se va agrisando.
Vamos a añadir un poquito más de lila. Y solo con agua vamos a ver esos saltos. Veis cómo su tono complementario pues saca un color muy parecido, pero pierde ese poquito de saturación, se nos va a ir agrisando. A más cantidad de pigmento, menor transparencia y más oscuridad conseguiremos. Y cuando le demos esos toques de su complementario, necesita un poquito más de azul. Más se irá agrisando ese color y más útil será para esa segunda mano. Pues esto es básicamente cómo trabaja la acuarela. Cuanto más agua vamos poniendo, tonos más claros vamos sacando. Cuanto vamos añadiéndole más pigmento a ese agua, más va a cubrir y más va a oscurecer de una manera básica el color solo. El color con su complementario, a mayor cantidad de pigmento, sigue oscureciendo de la misma manera, pero ya quebrándolo con su complementario, pues va aplacando un poco ese color para hacerlo muy útil para la fase de las sombras. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a trabajar el dibujo de una chumbera y con su mancha en acuarela. Tenemos un primer plano en el cual aparece la chumbera con los chumbos mucho más rojizos, un segundo plano más fondo, más hacia atrás, un segundo plano, más el cielo. Para esto, como estamos trabajando con una fotografía, pues vamos a realizar una cruz y una X para buscar el centro de la composición, que se lo vamos a trasladar también al centro de nuestro trabajo. Vamos a buscar esas relaciones dentro del plano para que podamos luego trasladarlas a nuestro dibujo y nos sirvan como un tipo de cuadrícula, al fin y al cabo. Estamos dibujando algo que es un plano para otro plano. Si estuviéramos dibujando del natural, pues tendríamos que utilizar otros recursos. Aquí lo que tenemos es el centro de la composición más los otros puntos del centro de cada uno de los cuartos del cuadrado. Esos puntos, vamos a buscar esas relaciones . Hay determinados puntos, como este, que lo tendríamos aquí, que sabemos que este final, ojo de buen cubero,
caería por esta parte y dentro de la mitad de esta otra arista pues quedaría ligeramente por fuera, y vamos trasladando esas coordenadas siempre de lo general a lo particular, de lo más grande a lo más pequeño. Como podéis ver, con el grafito podemos rectificar, podemos ir cambiando, podemos ir borrando hasta que tengamos esas líneas lo más parecidas posible a lo que queremos trabajar. De esta manera trasladamos el dibujo haciendo una X con una cruz, delimitando cada uno de los sectores, esos 4 sectores que tenemos, con otra X. Lo hemos trasladado al papel, hemos ido viendo esas coordenadas donde iban apareciendo para ir trasladándolas, esas coordenadas principales, y con la mayor de la frialdad. No tenemos que estar pensando, estoy haciendo una chumbera, todo lo que tengo aprendido sobre ellas. No, es trasladar coordenadas al papel de una manera matemática, y cuando lo tenemos pues ya darle ese toque, ese corazón que le damos con el grafito. De esta manera tenemos el dibujo con las líneas principales y vamos a empezar con la primera mancha. Vamos a comenzar con la primera mancha. La primera mancha podemos considerarla como esa mancha más agresiva, donde más vamos a dejar al azar lo que pase con esos pigmentos, pero sobre todo la que van a tender a los claros, porque como hemos estado viendo en acuarela vamos del claro al oscuro. Por lo tanto, ahora vamos a meter tanto luces como medias tintas. O, más que meter luces, vamos a reservar luces. Hay un momento en el que si los pigmentos tocan estos planos de luz tan luminosos, pues poder recuperar esa luz no lo podemos conseguir. Entonces es más inteligente reservar, no tocar, que muchas veces es lo más complicado, porque casi siempre es así. Esas notas de luz, el no tocarlas, creedme que es un poco la clave de la acuarela, pero para ella, si vamos siguiendo los pasos que se hacen en una acuarela, pues vamos a conseguirlo perfectamente bien. Vamos a empezar metiendo todos esos azules con los amarillos, ya que los verdes son la mezcla del azul con el amarillo. Entonces, este color amarillo, cuando seque, volveremos a meterle ese color azul encima con unas notas de verde y conseguiremos todos esos efectos. Pero no queremos perder estas pequeñas fronteras. Entonces, al trabajar un paisaje, vamos a ir siempre de atrás hacia adelante, y por ser acuarela, vamos a empezar con ese primer toque de reserva de luz y de toques de
ese valor luz vamos a ir identificándolo, incluso tapándolo por algunas partes, porque puede ser sustituido cuando empecemos a meter esas sombras. Vamos a empezar por el cielo. Para ello vamos a trabajar con una paleta muy limitada, con muy poquitos colores. Vamos a empezar con un primario, con un azul cian. Y, como siempre debe ser, en esas primeras manos, que es la clave, que es la gran diferencia, vamos a trabajar con mucha agua. Vamos a hacer esos charquitos, ¿vale? Son muy importantes porque es la clave de que esa acuarela no nos quede oscura, sea más clarita. Vamos a meterle un puntito de magenta y vamos a dar ese primer beso, ese primer acercamiento al cielo. Esa mucha agua es la encargada de que los tonos sean claros. A mayor relación de pigmento y menos de agua, tonos más oscuros vamos a ir sacando. Pero como estamos en una primera mano, vamos a jugar con esa relación de agua. Vamos a empezar. Y si queremos hacer algún difuminado, incluso podemos pisar este árbol, ya que ese azul, cuando le metamos el amarillo, volveremos a activar ese azul que está dentro de la acuarela y sacaremos el verde, que es amarillo y azul, lógicamente. Para conseguir degradados, solo con agua vamos a meter esa cantidad que, para quien no tenga experiencia con la acuarela, puede pensar que es muy agresivo, pero esto es lo que va a hacer que nuestra acuarela, ese juego del pigmento con el agua, cuando seque, pues va a hacer algo que realmente no está del todo en nuestro control. Podemos intuir lo que va a hacer ese agua cuando seque, pero tampoco vamos a saberlo al 100%. Este azul también nos puede servir para ir moviéndolo por alguna de las partes que veamos más azuladas y de esa manera pues favoreceremos a la composición. No nos tiene que parecer agresivo el meter un azul donde sabemos que va a haber un verde, porque realmente va a ser esa mezcla de colores la que nos va a dar un juego muy interesante. Vamos a meter toda esa cantidad de agua y es ahora donde vamos a soltar un poquito la mano. Solo con el cuidado de reservar, muy importante, esos tonos. Esta mano ya sabéis que es como una continuación del dibujo. La acuarela cuando seca tenemos que tener en cuenta que aclara. Esos valores que estamos viendo ahora, esas intensidades, vamos a darnos cuenta que cuando seque pues darán un salto, bajarán esa intensidad para volverse algo más claro. Podemos dejarnos sorprender metiendo un poquito más de pigmento. Bien, esa relación. Metemos un poquito más de pigmento en las partes donde queramos que se intensifique más. Para ver lo que sucede cuando seque. Ya os digo, lo que sí tenemos claro es que van a aclarar, pero las formas definitivas
No, sí que estamos siendo exhaustivos con el valor, con esa cantidad de agua, y ya podemos empezar a meter algunos verdosos, sencillamente añadiendo a esta paleta esa cantidad de agua y ese poquito de amarillo. Enseguida reaccionará y empezaremos a sacar algunos verdosos para ir marcando ese dibujo. ¿Veis cuánta cantidad de agua? Que se forman charquitos. Pues eso es fenomenal. De lo general a lo particular, y respetando los claros. Es importantísimo lo de respetar los claros. Muchas veces es más difícil lo que no tenemos que hacer que lo que tenemos que hacer. Y en este caso es uno de ellos. No tengáis miedo para trabajar con mucha agua. Por dejaros sorprender, siempre con orden. Del claro al oscuro. A la inversa que lo leo. Mira qué bonito hacen esos amarillos cuando tocan esos azules, ahora sobre fresco, cómo abren y cómo van a hacer cosas realmente preciosas. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo aquí. Si el agua se tocara, este agua iría para allá, el azul me lo haría verde, el verde me lo haría azulado, y tengo yo una excusa de luz que voy a intentar usarla. Podemos quitar un poquito de líquido en determinadas partes que no queremos, que vemos que es más que suficiente, y que en otras como esta que nos interesa, vamos a tenerla como ejemplo de ver lo que pasaría. Ya vamos identificando dónde está cada uno de los elementos. Y sobre todo, pues, no dejar de pasarlo bien. Para hacer acuarela tenemos que tener presente que una de las claves es romper muchas acuarelas. Esa experimentación, ese juego del charquito, que es divertidísimo, pero también, pues como todo, necesita su tiempo. Otra de las cosas que sabemos cuando trabajamos con orden, cuando digo orden me refiero a que reservamos esos claros y metemos esa cantidad de agua, ese charquito, que hace que se vea todo más clarito. También nos aseguramos que podemos rectificar luego en esa segunda mancha algún problema del dibujo. También es muy recomendable dejarnos poner esas pequeñas cantidades de distintos colores en el mismo valor, cual quiere decir que es el mismo tipo de gris con un color identificado distinto, pues para dejarnos sorprender, para dejar que la acuarela fluya. Podemos meter un poquito de rojo a esos verdes, que es su color complementario, con intención de que queden más figurativos, más naturales. Si ponemos un verde solamente hecho con amarillo y azul, muy probablemente nos quede infantil.
Esos verdes necesitan un poquito de su complementario, sobre todo en las partes que sepamos que es un poquito más oscuro, con intención de que el color parezca mucho más natural. Esa naturalidad vais a conseguirla con su complementario. Ya sabéis, el azul con el naranja, el rojo con el verde y el lila con el amarillo. Ese juego, ese tándem que tienen los unos con los otros, esa facilidad para quebrar, para que esos verdes hayan bajado un poquitín, son importantísimos para que el color se vea más natural. Cuando queramos difuminar determinados saltos, el pincel limpio solo con agua nos puede ayudar a hacer que esas transiciones pues se hagan mucho más suaves. Equivaldría al difumino en el carboncillo. Aquí esta transición, por ejemplo, no la queremos tan dura, solo con agua vamos suavizando determinadas transiciones que las queremos más suaves. Como la acuarela está fresca, incluso para eso, para romper, y que esta primera mano, ya os digo que cuanto más suelta la hagamos, cuanto más valiente, cuanto más conozcamos la acuarela, mejor nos quedará. Y la clave para eso, pues no tener miedo y asumir que las primeras van a salir regular, las siguientes un poquito mejor, y así hasta que el resultado sea interesante. Venga, vamos a meter esos toquecitos de marrón por estas partes para romper esas transiciones, y con esto ya la acuarela me está pidiendo auxilio, ya poco más podemos tocar esas transiciones más suaves con el pincel seco, como hemos dicho. Y reservar esos claros, que ya os digo que todo esto va a aclarar cuando seque, no os preocupéis, siempre tenéis que trabajar un grado por encima de. Y pasaríamos entonces a la segunda mano. Con esto terminamos con la primera mano. Veis que el papel, que tampoco tenía mucho gramaje, se empieza incluso a deformar con esa cantidad de agua a la que le hemos sometido, y ahora pues iremos viendo cómo va a ir aclarando, va a secar y nos va a dejar paso a esa segunda capa. Ya tenemos la acuarela seca. Podemos ver como todo ese incremento de pigmento que estaba húmedo, conforme ha ido secando, ha aclarado, se ha aplacado un poquito el color y se ve pues eso, los colores muy luminosos, incluso saturados, porque claro, pues una primera mano y queremos captar toda la luz. Tened en cuenta que vamos a ir enmascarando progresivamente, vamos a ir oscureciendo progresivamente. Entonces, por un lado tenemos que definir nuestro elemento principal, que es la chumbera, con esos toques más oscuros que van a ser que
aparezca. Para mismo tenemos todos los contornos completamente perdidos, difuminados, y ahora pues vamos a dibujar un poco, vamos a ir identificándola y vamos a ir metiendo esos toques más oscuros, que ya sabéis que es esa relación pigmento-agua, pues va a pasar a ser un poquito, va a seguir predominando ese pigmento por encima del agua, porque lo que queremos es oscurecer. Aquí ya tenemos los claros y vamos a ir oscureciéndola. Vamos a comenzar con la tercera capa. En ella vamos a meter los toques más oscuros. Notáis como aún no ha quedado definida esta chumbera con respecto al fondo, sino que está todo en un valor semejante, conservando las luces y los elementos más claros, con las sombras y ese ir y venir de colores. Por lo tanto, ahora solamente vamos a meter ese tercer tono en el cual esa relación existente entre el pigmento y el agua va a ganar el pigmento, porque quiere cubrir, quiere no dejar pasar la luz y quiere definir todos esos toques, esos golpes de sombra que son los que nos van a definir este primer plano que tenemos aquí, toda esta chumbera con respecto a su fondo. Bien, pues vamos allá. Hemos terminado con la tercera capa y por consiguiente con la acuarela. Hemos intentado hacer esa compatibilidad entre reservar los claros e ir
cubriendo progresivamente esos oscuros, de tal manera que hemos dejado esos últimos retoques para el final, como esos detallitos y todo lo demás para que la acuarela pues vaya funcionando como lo que veis. Espero que os haya gustado.